través de La Balanza, el día de hoy tenemos el gusto de platicar con el maestro Rubén Jesús Lara Patrón. Él es candidato a magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta conversación, maestro. Nada, gracias a ustedes, Cintia, es un gusto. Sabemos que es abogado por la UNAM, que tiene especialidad en muchos temas y que son además muy diversos, derecho político electoral, de personas de diversidad sexual, es profesor, tiene más de 20 años dando clases y ahora que se integra a este mundo, o bueno, que ya conoce de este mundo, pero que en su candidatura va de lleno al Tribunal Electoral. ¿Nos puede contar un poco sobre su historia dentro del derecho, desde que elige la carrera, qué fue lo que lo motivó y qué lo llevó al punto en el que se encuentra hoy? Muy bien. Fíjate que yo creo que siempre tuve claro ser abogado. No te podría dar la razón porque sería inventarte una historia, pero siempre me llamó la atención, siempre me gustó. No teníamos abogados en la familia, entonces abrí brecha en ese punto. Eh, Mi papá, digamos que podría ser quizá quien tenía una práctica más cercana al tema y más cercana ahora a saber qué distante era, siempre trabajó en el servicio público. Entonces, yo no sé si quizá verlo a él, ver la dinámica que tenía o escuchar quizá conversaciones con sus amigos, ¿no? Me fue orientando siempre hacia esta posición o hacia esta carrera. Y bueno, cuando llegó el momento de decidirme en tercero de prepa, reconozco que tuve alguna duda, pero creo que fue más bien una duda como para reafirmar si quería o no ser abogado, ¿no? Pensé un poco ciencias políticas, pero bueno, finalmente platicando con mis papás, platicando con mi abuelo, me centré, me tranquilicé, ¿no? Pues finalmente es una decisión importante cuando tienes 18 años decidir o saber a qué te vas a dedicar y bueno, entré o decidí que fuera derecho. Luego la UNAM nunca tuve dudas, ¿no? Para mí siempre fue la única alternativa real. Por fortuna, después del examen que tú sabes que es tan complejo, sobre todo por la cantidad de competencia que tienes, ¿no? Por fortuna quedé. Ahí, sobre todo en el primer semestre, reafirmé, eh, me acuerdo muy bien a partir de dos clases, una de la doctora Leticia Bonifaz, que nos dio introducción al estudio del derecho, y una plática, una clase que le llamaban clase o cátedra prima, la primera clase de tu carrera que dio quien entonces era el secretario general. Ahí reafirmé que no me había equivocado, ¿no? Que lo del derecho era lo mío. Y luego, siempre me gustó el tema de ser juez, aunque reconozco que en algún momento de la carrera me orienté más al derecho internacional. Y un poco con esto en la cabeza, ¿no? Aun cuando, digamos, la vida se empeñaba en llevarme por otro lado, por ejemplo, mi tesis yo la hice de teoría del Estado en un mix ahí con derecho internacional, el Estado en su proyección exterior, en fin un poco con la mira en ser internacionalista, me fui a estudiar un posgrado a Madrid, un doctorado, en esa época se podía brincar de licenciatura a doctorado, este, y llevando las clases, me enamoré del derecho constitucional, ¿no? Reorienté entonces mi formación, me definí ya completamente por este tema, por el derecho constitucional. Y cuando regreso de Madrid, después de 3 años de estancia allá, se abre una oportunidad para trabajar en un tribunal, que insisto, es lo que siempre me había llamado la atención. Fue el Tribunal Electoral y ahí es como empiezo mi carrera ya en esta materia. Yo estuve en una primera etapa en el tribunal como unos 5 o 6 años. Empecé en un puesto que se llama secretario auxiliar, que es realmente ser como una persona de apoyo para quienes hacen las sentencias. 6 meses después subí al cargo de secretario de estudio y cuenta, o sea, ya tenía a mi cargo hacer estos proyectos de sentencia que presentaba el magistrado con quien trabajaba a sus pares. Y 5 años después me voy a la corte, entro como secretario de estudio y cuenta, un poco haciendo la misma función. Después, quien era mi jefe se hace presidente de la corte y me invita a trabajar con él como titular del área de acciones y de controversias.
luego regreso al tribunal en una segunda etapa como subsecretario general de acuerdos, luego vuelvo a la corte y ya desde la corte, o estando en la corte en plena pandemia, retoman en el Senado el tema de la designación de magistrado de la sala especializada en la que yo estaba participando tiempo antes, y bueno, pues fui elegido y en esta, digamos, tercera etapa es que regreso al tribunal ya haciendo funciones de titular, ¿no? De una ponencia. ¿Cuál considera que ha sido el mayor reto en su carrera hasta ahora? Yo creo que todos los días son retos, seguir ejerciendo la carrera, seguir ejerciendo la función judicial, em, intentar caminar con mucho esfuerzo todos estos espacios que te he platicado. Finalmente son 20 años de ir intentando abrirme espacio, escalar posiciones, estar un poco, por decirlo de alguna forma, a la altura de la función que se me ha encomendado en cada momento, ¿no? Porque son espacios en donde hay, desde luego, un nivel de exigencia muy amplio, en donde hay una obligación de estudio muy importante, y luego ya en la posibilidad de decidir, bueno, tener esta función de resolver un asunto en donde hay dos partes confrontadas, y tú decir a quién le asiste una razón, pero una razón jurídica, es decir, aplicar la norma y aplicarla siempre intentando que sea en un ánimo muy amplio cuando se trata de generar condiciones para ejercer derechos, o en un ámbito, perdón, muy legalista cuando se trata de cumplir obligaciones, ¿no? Entonces, creo que son muchos retos en uno, pero bueno, es seguir vigente y con muchas ganas en esta función. Precisamente lo que menciona dentro de este mundo, ¿cómo se decide lo que es justo en un proceso electoral donde hay tantos intereses en juego? O sea, si la justicia electoral puede ser neutral, lo es La justicia, para que lo sea. claro, claro, la justicia electoral y cualquier justicia debe ser neutral. Esa es justo la base o la precondición de la función que llevamos a cabo. Fíjate que te voy a decir una cosa claro, nos enseñan como abogados, a ver si logro explicarla de manera correcta y en un lenguaje que no sea tan sangrón como el que usamos, ¿no? Dicen que cuando hay un conflicto entre justicia y ley, siempre debes favorecer la ley. O sea, lo que te quiero decir es, nosotros tenemos normas. Las normas son las que rigen nuestra actuación. La aplicación de la ley es nuestra función esencial, aplicación, interpretación, en fin, pero funcionar con el derecho que está dado en las leyes, esa es nuestra tarea más relevante. Entonces, en la medida en que nosotros apliquemos el derecho siempre igual para todas las personas que acuden entre nosotros, sin que haya interpretaciones maniqueas, sin que haya algún interés ahí disimulado, ¿no? Entonces estamos siendo justos y estamos haciendo una función neutral. Y esa parte me parece que es una de las cosas que siempre he logrado, por lo menos lo he intentado, pero creo que lo he logrado hacer, ¿no? Yo no distingo jamás ni por colores, ni por siglas, ni por personas. Para mí lo importante es cómo se aplica el derecho a un caso específico y todos los casos que sean similares a esos, a ese, van a tener la misma resolución siempre. Y creo que ahí está la condición de neutralidad y de justicia. Y además se deben por una formación que usted ya tiene. Si tuviese que elegir tres valores que lo han acompañado desde siempre y que a la fecha son sus bases, ¿qué valores serían? ¿O qué valores son? Fíjate, déjame nada más, y lo último que dije, o lo primero que dijiste ahorita con la pregunta, ¿no? Si es una formación, desde luego que es una formación. Finalmente, como te digo, yo llevo 20 años haciendo esto, pero más que una formación, Cintia, es una convicción. Hay una frase de Benedetti que a mí me gusta mucho, que dice, los valores, y yo le agregaría, y las convicciones no se improvisan. O sea, tú no puedes cambiar, ¿no? Una forma de ser o de pensar o de sentir por las circunstancias.
Entonces, yo creo, y ese es mi convencimiento pleno, ¿no? Que la tarea que nosotros tenemos encomendada justo nos obliga, y aquí vienen ya los valores, a tener siempre, digamos, esta imparcialidad, que me parece que es un valor esencial en lo personal y digamos, en el ejercicio de la profesión, la imparcialidad, la honestidad, creo que es una cuestión fundamental. Una honestidad en muchas dimensiones, una honestidad intelectual, quiero decir, no resolver contra lo que crees, no actuar distinto a lo que piensas, ¿no? Una congruencia, un poco, pues para que haya esta armonía funcional entre lo que piensas, entre lo que haces, en fin. Entonces, creo que imparcialidad, creo que honestidad y creo que un tercer valor, una tercera condición que tengo es el tema de respetar, ¿no? A mí no digamos, me pagan por juzgar, pero no por juzgar a las personas o sus situaciones, me pagan por juzgar resolviendo asuntos y aplicando la ley. Entonces, yo respeto mucho o intento respetar mucho a todas las personas con independencia de lo que crean, de lo que sientan, de cómo se adscriban, de cómo se perciban a sí mismas, ¿no? Para mí todos y todas tienen el mismo valor, la misma relevancia y los debo proteger, digamos, en la función judicial con la misma intensidad. La norma les debe proteger con la misma intensidad en todos los casos. Si tuviese la oportunidad de hacer una reforma dentro del sistema judicial, ¿qué sería o cuál sería su prioridad? Fíjate que si voy a hablar solo del sistema judicial electoral, porque creo que hay un tema muy importante ahí desde mi punto de vista. Yo lo que haría sería hacer una modificación que nos obligara a utilizar todas las herramientas tecnológicas, ¿no? En fin, todo lo que con lo que contemos en beneficio de la función democrática para bajar el costo de la democracia del país. Yo estoy convencido de que tenemos una buena democracia, pero también, y esto se repite en muchos lados, es una democracia que es muy cara. Entonces, me parece que podríamos generar condiciones para que los costos que hoy tenemos, insisto, son tan altos, vayan aminorándose y de esta forma, pues el dinero se puede utilizar en otro tipo de cuestiones, para apuntalar otro tipo de cuestiones que sean igual de relevantes. Entonces, creo que a eso me enfocaría. Todas las herramientas posibles para lograr esta finalidad, bajar el costo de las elecciones. Ya para sellar esta entrevista, si tuviese la oportunidad de cenar con algún personaje histórico que esté relacionado con la justicia, ¿a quién elegiría y qué le preguntaría? Fíjate, eh, a mí me gustaría, y solo porque dijiste que con la justicia, porque creo que tendría muchas respuestas para esta pregunta. Pero a mí me gustaría cenar con alguien que creo que le hizo mucho bien al sistema de justicia mundial, ¿no? Y luego también te diría nacional, hasta voy a meter dos personas que van en la misma lógica y en la misma bolsa. A mí me gustaría cenar con un juez americano que fue el juez Marshall, que él creó, perdón, este sistema de control de constitucionalidad, es decir, colocó a la Constitución como un referente o como un parámetro al que tenía que acudirse para garantizar que todas las leyes se ajustaran a ella, ¿no? Y que esto lo hicieran todos los jueces. Es un juez, insisto, de apellido Marshall. Y en México me gustaría mucho y que nos acompañara a esa cena un juez que fue muy parecido, que fue un ministro de la Corte de apellido Vallarta, Ignacio L. Vallarta. Para mí él es el símil de este juez Marshall que te digo y trajo a México muchas interpretaciones muy relevantes que fueron construyendo este sistema de justicia que hoy tenemos, digamos, con una funcionalidad que me parece que ha logrado el objetivo de controlar. em, o de garantizar que se controlen todos los actos y todas las leyes a la luz de la Constitución. Debe ser por mi deformación, ¿no? Ya te decía que yo soy constitucionalista a pesar de todo, ¿no? Y yo sí creo que la Constitución es esta hoja de ruta relevante que nos debe ir marcando
cómo debe actuar el país en general, las instituciones, en fin, las personas, para poder tener armonía y orden social. Entonces, garantizar que la Constitución cumpla su finalidad es lo que de alguna forma entiendo y creo que hicieron estos dos jueces de los que te hablo, y con ellos me gustaría tener una plática para que me dieran clase de constitucionalismo. Como pregunta obligatoria para todos los participantes en este espacio, ¿qué cree que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Wow, qué pregunta tan dura. Mira, yo voy a irme por el inocente en la cárcel, porque creo que un culpable en libertad siempre tendremos la oportunidad o la alternativa de, de llevarlo a juicio y de, digamos, que hacer que cumpla con todas sus responsabilidades. Pero un inocente en la cárcel me parece una cuestión terrible y una abominación del sistema que no estaría cumpliendo con los fines que tiene previstos, ¿no? No hay para mí nada que justifique que una persona que no cometió un delito, digamos en este caso, tenga que pagar con una privación de libertad. Pues que se sacó de la manga. Esto demostraría más una falla terrible del sistema de justicia. Entonces me quedo con esta idea, ¿no? Mejor, es peor un inocente en la cárcel. Y en una palabra, ¿qué significa justicia para usted? O si de pronto está un poco limitado, para usted hacer justicia, ¿qué, qué significa? Sí te lo puedo decir en una palabra. Yo te diría que es bueno, en una y tú la decides. Te voy a dar dos opciones y tú la decides, que van muy relacionadas. Creo que es un anhelo o la otra opción sería un propósito, ¿no? Cualquiera de las dos creo que define bien lo que es la finalidad que yo tengo y la idea que tengo en relación con esta función tan indispensable de cualquier estado, ¿no? Anhelo o propósito y tú decides. Yo me quedo con anhelos. Ok, pues que sea Y, anhelo. y eso sería todo, maestro. Muchísimas gracias por su tiempo y le Al deseamos mucho contrario, Cintia. éxito. Muchas gracias a ti por el tiempo también, por la entrevista, por el interés que tienen en participar en este proceso que es muy relevante. Es un proceso histórico y que creo que va a definir muchas cosas importantes y espero buenas para el país. Y bueno, pues estoy a la orden y de verdad muy agradecido.